Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi nuevo vídeo. En este vídeo voy a hablar precisamente de cómo nos incorporamos las mamás a trabajar y el hecho de incorporarse a trabajar, qué criterios hemos de seguir a la hora de elegir una escuela infantil o una guardería. Fijarnos a la hora de elegir una guardería o una escuela infantil es su proyecto educativo. Así como lo veis, cada escuela tiene un documento que se llama proyecto educativo de centro o de escuela infantil. También otro aspecto importante es, aparte de ese proyecto educativo junto con los objetivos, es ver también la metodología y sobre todo lo que se va a trabajar y cómo se va a trabajar. Claro, tener en cuenta que vais a dejar a vuestro bebé, a vuestro hijo con personas externas a vosotros. Como en mi caso, por ejemplo, mi bebé ha estado en casa todo el rato. Es verdad que hemos ido a ver la familia, algún día se lo ha quedado mi madre o algún otro familiar, pero no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo, ¿vale? Va a estar ahí 5 o 6 horas o lo que haga falta, que serán las horas que estemos trabajando. Entonces es muy importante saber cómo van a trabajar, cómo van a tratar a tu bebé, los horarios, todo. Otro punto a tener en cuenta es la adaptación. Bueno, digamos que no es dejar a nuestro hijo ahí 7 horas el primer día. Evidentemente va a haber un periodo de adaptación, ¿vale? En este periodo lo que se trata es, digamos, un pequeño contacto de nuestro bebé con la escuela infantil o con ese ambiente diferente al de la casa. Yo he estado en mi casa con mi mamá y con mi papá y ahora me metéis aquí en un espacio que no sé qué es, con una persona que no conozco, pues esto es evidente que les va a costar. A lo mejor hay niños que lloran el primer día, otros van a llorar el tercer día, porque el primer día dirán, pues bueno, mira, aquí me dejan jugando, y cuando ven que es un montón de tiempo y demás, pues es normal que el primer día quizás no lloren y después lloren un montón y te preguntes, pero vamos a ver, si el primer día no lloro nada, pues es totalmente normal. Para ello existe este periodo, ¿no? El periodo de adaptación. Depende de la escuela, lo hará de una manera u otra. Normalmente lo que se hace es durante las primeras o segunda semana de inicio del curso o de que, digamos, nuestro bebé entre en esa escuela infantil o en esa guardería, entra primero una hora o un ratito y siempre con el papá y con la mamá, pues para que se familiarice con las cosas. La mamá y el papá le van ayudando y diciendo comentarios como, por ejemplo, mira, aquí es donde vas a jugar, o mira, aquí es donde vas a dormir, mira cuántas cositas, mira cuántos niños. Comentarios así, que tampoco hagan que el colegio sea guau, porque luego a lo mejor la maestra me regaña, oye, y ya no es guay este sitio. Mi madre me dijo que era guay y ya no lo es. Estamos hablando de que esto puede pasarle a niños mayores del año. Pero bueno, este periodo es normal, ¿vale? Tiene que pasar sí o sí, cada escuela lo elige de una manera y lo hace de una forma diferente, pero lo lógico y lo normal es que se haga por periodos cortos de tiempo, que el primer día esté 1 horita, que el segundo día ya lo dejes 2 horitas, de 10 a 12 por ejemplo, y así de la primera semana pues se va acumulando un poquito las horas hasta llegar pues a la jornada de 5 horas o incluso ya después, más adelante, para la comida y para la siesta. Otro punto que podemos preguntar es acerca del personal cualificado que hay en las escuelas infantiles. A ver, esto es muy sencillo. Normalmente la directora de la escuela infantil es una maestra que es graduada o licenciada en educación infantil, y luego las personas que hay trabajando pueden ser maestros también o pueden ser técnicos de educación infantil, ¿vale? Que sería como un grado superior, digamos. Entonces, estas personas están cualificadas, evidentemente. Luego también podéis preguntar si alguien tiene una formación específica, como por ejemplo algún máster o algún curso sobre cuentos o sobre educación especial, sobre alguna cosa así, o tan general o tan concreta así. Y también podéis preguntar el tipo de contrato. A ver, el tipo de contrato es simplemente para saber si esa persona, pues, por ejemplo, si es maestra y está ahí temporal y luego a la que le llamen de la bolsa de trabajo o de algo más, digamos, de un colegio, ¿no? De una escuela infantil, se va a ir, pues eso también es bueno saber. Porque los niños digamos que se adaptan a esa persona. O sea, eso es súper importante también. Y luego, pues claro, traer a otra persona nueva, ahí les va a chocar un poquito. Pero bueno, los niños se adaptan a todo, eso es importante también saberlo, ¿eh? No os preocupéis si alguna vez estáis en una escuela infantil y la maestra se tiene que ir por cualquier razón.
ya sea personal, laboral, da igual, los niños se adaptan fácilmente. Otro punto muy importante aquí es la participación con los padres. ¿Vale? Esto es muy importante porque normalmente hacen jornadas puertas abiertas para que veáis un poco cómo se trabaja dentro de la escuela infantil en ese ambiente, ¿no? También reuniones tanto individuales como grupales sobre algunas actividades en concreto, algún festival. Que una escuela infantil trate mucho con los padres es importante también, ¿vale? Porque esto es un trabajo en equipo y más en esa etapa, que son bebés, prácticamente son bebés. Aunque tenga 4 meses o tenga 1 año y medio, son bebés y es muy importante que haya una conexión entre esa escuela y los padres. Otro punto a tener en cuenta es el espacio. Para mí es una de las cosas más importantes aparte del proyecto educativo. Digamos que nuestros bebés, nuestros hijos, están en un espacio que debe ser amplio. Amplio, con esto digo que legalmente las aulas deben de tener 30 metros cuadrados como mínimo. Tengan 11 niños o tengan 10 o tengan 25, la clase ha de ser de 30 metros. Es verdad que aquí se cumple una ratio en las aulas donde dice que debe de haber 2 metros cuadrados por niño. Con esto digo que la clase, por ejemplo, de 0 a 1 año, es decir, los más bebés, son 8 niños por maestro. El de 1 a 2 años es un maestro por 13 niños. Y de 2 a 3 años, que es la clase de antes de entrar al cole, es de 20 alumnos por un maestro. Además, las aulas han de estar organizadas. Debe de haber una zona donde estén los rincones de juego, otra zona donde está el área de descanso, otra el área, pues el cambiador, ¿no? para cambiarlos, o el aseo, por ejemplo, en el aula de 2 a 3 años, es decir, el aula de antes de entrar al cole. Normalmente ya se prepara un poquito el control de esfínteres y hay algunos bebés, algunos niños que ya pueden ir al baño solos o acompañados, pero digamos que no utilizan pañal, y por ello el aseo debe estar visible y accesible desde la misma aula. Normalmente todas las escuelas infantiles cuentan con este recurso y están todas legalmente aprobadas. Otro punto también a tener en cuenta son las actividades. Bueno, tener en cuenta que nuestro hijo va a estar ahí prácticamente toda la mañana y algunas veces hasta incluso un poco la tarde, ¿no? Depende de cómo tengamos la jornada laboral, las mamás y los papás. Entonces, bueno, para ello existe una jornada tipo. Tienen que tener área de descanso, área de cambiar de pañal o digamos de aseo, el área de juegos y sobre todo el área de comer. Digamos que se trata de cubrir las necesidades básicas de nuestros bebés y para ello se organiza una jornada que os lo explicarán en la entrevista, me imagino, si no lo preguntáis, que cómo se va a dividir más o menos la jornada tipo, ¿no? la jornada de la escuela infantil. Además, es muy importante que tampoco haya mucha improvisación ni tampoco mucha rigidez. Quiero decir, la rutina se tiene que seguir como maestra, estoy hablando como maestra. La rutina se tiene que seguir, pero a ver, no a todos los niños le vamos a cambiar el pañal a la vez, a uno lo cambiaremos a las 11 y otros a las 11 y media porque serán los últimos, por ejemplo. Pero bueno, siempre más o menos la misma hora del día para que todo vaya bien, porque ellos, los bebés, los niños se sienten muy seguros con las rutinas y con los hábitos, sobre todo. Y por último, una escuela infantil que tenga comedor. Eso también es importante. Bueno, yo por ejemplo lo he estado mirando porque yo si llego del colegio a las 4, porque salgo a las 3 y trabajo en Orihuela, vivo aquí en Muchamiel, imaginaros, está bastante lejos. Y bueno, yo lo que he pensado es que si ellos comen a las 12:30 o 1, pues bueno, quiero ver cómo es la comida. Pues bueno, a mí, por ejemplo, en la que yo he ido, que me ha gustado muchísimo, hacen la comida una cocinera allí todos los días, digamos que no es catering ni nada, es comida elaborada en el mismo centro. Y siempre que se introduzca algún alimento nuevo, lo introducen en el puré de ese día, ¿no? en la papilla. Y a mí que esté elaborado naturalmente en el mismo día y que encima los alimentos que les vaya diciendo yo que estoy introduciendo en casa también se lo introduzcan allí, me pareció súper bien y genial. Y luego también me pareció muy bien eso que tengan ahí la cocina y el comedor en el mismo centro también, es decir, tienen sus mesitas y sus sillas para los niños más mayores y luego las tronas para los más bebés. Pues nada, estos son los 8 criterios que hay que tener en cuenta. Para mí son los más importantes, sobre todo el espacio, el cubrir las necesidades básicas
Y el proyecto educativo es, y sobre todo, que nuestro bebé tenga sus necesidades básicas cubiertas, porque ten en cuenta que es un bebé, al menos el mío entrará con 10 meses y la verdad es que, mira, si aprende más o menos, bien, pero que esté bien cuidado es para mí lo más importante. No sé si estáis vosotros también de acuerdo o vosotros. Yo he tenido en cuenta a la hora de elegir la guardería o la escuela infantil de mi hijo. Espero que a vosotras y a vosotros también os sirva. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.